Bueno, ya inicié la grabación de nuestra clase. Bienvenidos y bienvenidas todas hoy, miércoles 13 de mayo, a nuestra clase de Ingeniería Económica. Hoy vamos a trabajar el flujo libre de caja. Les pido que por favor vayan a un Excel que cargué en el Moodle, que se llama Clase Semana 16. Clase 16 Ingeco, algo así. Le puse. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ya todos tienen este documento? Sí, profe. Bueno, entonces voy a empezar a explicarlo. Quiero validar cuántos ya han llegado. Ya han llegado 17. ¿Empiezo la clase o espero que se conecten algunos más? Es que el grupo es de 31, apenas hay 17. ¿Saben algo? No, profe, no sé nada. Bueno. Hola, Vale. Hola, profe. ¿Qué más? Bien, bien, profe. Acabé de salir de parcial, Ah, qué chévere. ¿Parcial de qué? ¿Ya examen final? termodinámica. No, el tercer parcial, todavía falta uno. ¿Ya les hacen 4? Y no, eso no es lo peor, profe. El tercer parcial está dividido en dos partes, entonces dura mucho más de 2 horas. La segunda parte la tengo que hacer durante el resto del día de hoy. Ok, chévere, ¿no? Fuerte. Ok. Bueno, entonces empecemos. Empecemos. Si viéramos el estado de resultados, que ya lo trabajamos en clases anteriores, el estado de resultados tiene unas ventas, a las ventas le quito, perdón, si yo muevo el cursor sobre la imagen, ¿ustedes ven? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, a las ventas yo le quito unos costos y unos gastos y llego a algo que se llama utilidad operativa. De hecho, la utilidad operativa también se llama U, A y I. A la utilidad operativa le quito los intereses o gastos financieros, le quito los impuestos y llego a algo que se llama utilidad neta. ¿De acuerdo? Ese es el estado de resultados, que es lo que les expliqué y se los dejé en un video que lo llamaba como explicación conceptual. Permítanme, les recuerdo. Que era la llamé la clase 13, explicación conceptual de la información financiera, que les explicaba el estado de resultados de las ventas o ingresos, a los cuales le quito costos, gastos, intereses o gastos financieros e impuestos, y llegó a algo que se llama la utilidad neta, y es esta información cómo se conectaba con el balance y con el estado, que este es el estado de resultados, y les mostraba esta imagen y que acá está el estado de resultados.
el cual la utilidad neta tiene que estar exactamente en el patrimonio del balance de la empresa. ¿Listo? Eso ya digamos, lo trabajamos en días anteriores. Ahora, en este momento del curso, vamos a hablar exactamente de la caja con la cual valoramos los proyectos, el flujo de caja con el cual calculamos la viabilidad del proyecto. Entonces, dentro de los costos y gastos hay una pequeña porción dentro de los costos y gastos que se llama la depreciación o amortización. Dentro de los costos hay una parte de depreciación o dentro de los gastos hay una parte de depreciación o de amortización. La depreciación o amortización son gastos o costos que reconocen un desgaste de los activos, pero no mueven efectivo, o sea, son contables. O sea, la depreciación es un reconocimiento cuantificado del desgaste de usar las maquinarias y los activos en el proceso productivo de la empresa, pero no se paga, o sea, es un gasto contable, no es un gasto que signifique movimiento de recursos monetarios, porque es un gasto que reconoce, hey, yo por usar esta máquina estoy teniendo un desgaste y por desgastarla pues tengo un gasto de depreciación de tanto, pero no significa que eso se le pague a nadie, o sea, no hay un cheque que salga de la empresa, vea, un cheque pagando la depreciación, no existe, o sea, no hay pagos de depreciación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de algo que se llama EBITDA. EBITDA es Earning Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations. Mi inglés es malo, pero mi inglés es bueno, así que tranquilos. Entonces, EBITDA, miren la fórmula del EBITDA. EBITDA es igual a la utilidad operativa, que es la utilidad menos los costos y los gastos. O sea, la operativa, no la neta. ¿Listo? No la neta, sino la operativa. La utilidad operativa. ¿Más qué? Más las depreciaciones, más las amortizaciones, que son estos gastos que no reconocen movimiento de dinero. O sea que el EBITDA termina siendo como la caja de las utilidades operativas, técnicamente. O sea, conceptualmente es como la caja de utilidad operativa. ¿Por qué lo llamaríamos caja? Pregunta. ¿Por qué lo llamaríamos caja? Profe, ¿no sería por el movimiento de dinero? Exactamente. Exacto, Juanca. Y lo llamaríamos el movimiento de dinero, ¿por qué? Porque técnicamente estaríamos hablando de ¿qué? O sea, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos del EBITDA? Estaríamos hablando de la utilidad que me deja el negocio, más que, más las depreciaciones y amortizaciones que no se las pague a nadie. O sea que si habláramos del EBITDA, el EBITDA sería la plata que tendría que tener de la operación del negocio, ¿de acuerdo? Debería tener la utilidad operativa, ¿sí? Más las depreciaciones que no se las pague a nadie. O sea que el EBITDA debería ser la caja de la operación. ¿Comprendido? Listo, profe. Bien, listo. Gracias. Entonces ahora vamos a hablar del FCB, que es el flujo de caja bruto. El flujo de caja bruto es igual al EBITDA menos los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos siempre hay que pagarlos, o sea, los impuestos uno no se salva de pagarlos. Los impuestos son estos mismos que tenemos acá, o sea, los impuestos del estado de resultados. Entonces, el flujo de caja bruto es igual al EBITDA menos los impuestos, que es igual a la caja de las utilidades. O sea, el flujo de caja bruto es la caja de las utilidades, que es el EBITDA menos impuestos. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? Bien, profe. Bien, gracias, Ale. Listo. Entonces, antes de pasar a esta parte de acá, voy acá a la siguiente parte de la imagen. Entonces, pensemos en un balance donde tenemos que los activos es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Vale? Es la ecuación contable que siempre hemos trabajado anteriormente, que trabajaron en sus cursos de contabilidad o que vimos aquí en la semana 13. Entonces, el total de los activos tiene un grupo que se llama activos corrientes y otro grupo que se llama activos fijos. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Gianmarco.
Gianmarco. Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí indispuesto, profe. De los ojos. ¿Indispuesto o dispuesto? Indispuesto porque no estoy viendo porque tengo conjuntivitis, profe. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, señora. Coronavirus. No, cállate. ¿Y desde cuándo? No, hoy que amanecí con los ojos que me pesaban y me levanté todo asustado y me con los ojos rojos. Lo lamento mucho. Bueno, Ujú. y te puedo entonces mantener la pregunta de cuál es la diferencia entre activos corrientes y activos fijos, que es conceptual y no necesitas ver para eso. Bueno, de los corrientes, la verdad ahora no me acuerdo, profe. Bueno, muy bien. Daniel Guzmán. Sinceramente. No, profe. Hola Daniel, ¿qué más? Bien, señora. Daniel, ¿tú sabes la diferencia entre activos corrientes y activos fijos? Pues los corrientes son los que son a corto plazo y los fijos son los que Lo contrario, que serían a pues qué? los a largo plazo, A largo plazo, muy bien. Y cuando hablamos del concepto a corto plazo, nos referimos que el plazo es inferior a qué? a un año. A un año. Muy bien, Daniel. Perfecto. Entonces, en el balance tenemos unos activos corrientes más unos activos fijos, que sería el total de activos. Y en el pasivo tenemos pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Daniel Soto. Daniel Soto. Soto. Daniela Vargas. Danielita, en el pasivo, ¿cuál es la diferencia entre pasivos corrientes y pasivos a largo plazo? Es lo mismo, ¿no? No, señora. Son, no son deudas, Ah, no bueno. son deudas que también, Ah, bueno, ¿cómo? sí, lo mismo O sea, en plazo de pagar y eso es como lo mismo, ¿no? bueno, lo mismo la definición anterior, pero no significa que pasivo corriente y pasivo a largo plazo sean igual. Pensé que eso era lo que me estabas respondiendo. Ah, no, o sea, que me refiero a que los mismos, el mismo tiempo, pues, ¿Sí? Entonces, cuando decimos pasivo corriente, significa que habría que pagarlo ¿cuándo? en menos de un año, En menos de un año. Y pasivo a largo plazo habría que pagarlo en más de un año. a plazo superior a un año. Muy bien. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama capital de trabajo. El capital de trabajo es activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces, los activos corrientes los traemos ¿de dónde? De aquí, del balance. Y los pasivos corrientes los traemos de aquí, del balance. Y acá me va a dar un dinero. Un dinero monetariamente hablando, el capital de trabajo es un dinero, que es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Ahora pensemos en la caja, pensemos en flujo de efectivo, en dinero. Si yo hablo de los aumentos en el capital de trabajo, es un uso de recursos. Y los usos, como los vimos la semana pasada, ¿el signo cuál es? Negativo. Negativo. Perfecto. Y si habláramos ahora, entonces, ¿por qué el aumento del capital de trabajo sería un uso de recursos? Nieto. Hola, profe. Hola, Nieto. ¿Por qué el aumento de capital de trabajo sería un qué, profe? ¿Un uso? Un uso de ¿Un recursos. uso de recursos? ¿Por qué el aumento de capital de trabajo? Pues a ver, yo veo como capital de trabajo, que es pues la gentecita que yo tengo ahí, ¿no? Entonces, si yo aumento el capital del trabajo, mis recursos, que pues es la plata que yo tengo, pues va a disminuir porque le tengo que pagar a más gente, ¿cierto? Más o menos por ahí, ¿no? Ah, profe. No, entonces no, dígame. Mabel.
Profe, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. A ver, ¿qué es esa falta de creatividad? No, profe, pues no, sí es como plata que yo necesito para trabajar, entonces si uso recursos es porque pues, la plata que tengo disponible la voy a utilizar para el trabajo, no sé. No, Eso es lo que pasaba por mi mente también. no. Mira la fórmula. Rubén, Hola, profe. hola Rubén, ¿qué más? Bien, gracias. Ah, De pronto, porque los pasivos corrientes son mayores. no, de hecho mira que si hay O dinero, sea, es más negativo, sí, es más negativo. no, sería más negativo, entonces no, no sería así. No. Arce, Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿por qué un aumento del capital de trabajo significaría uso de recursos? Como si aumenta un pasivo o disminuye un activo, pues eso representa una salida efectiva. ¿Cómo? Porque pues un uso de recursos, imagino que ocurre Ah, pues una cuando hay una salida de salida dinero. efectiva. Sí. ¿Mm? Un uso de recursos significa una salida de dinero. Bien. Por eso, y cuando pues aumenta un activo, pues Sí. o disminuye un pasivo, hay salida efectiva, ¿no? Claro, pero técnicamente se referiría más al aumento del activo. O sea, ¿qué produciría que me aumentara el capital de trabajo? Que lo que hay en esta zona verde fuese mayor a esta, ¿de acuerdo? Ah, sí, sí. Ujú, Entonces habría un aumento del activo y un aumento del activo es un uso de recursos. ujú. Bien, muy bien, Arce. Muy bien. Ahora entonces en el sentido contrario, la reducción del capital de trabajo es una fuente de recursos. Yesid. Sí, profe. Yesid, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Apenas pude conectarme. Ah, bienvenido a clase, qué bueno. Yesid, la semana pasada Sí. trabajamos los conceptos de las fuentes y los usos y comprendimos que las fuentes significan llegada de dinero y los usos significan salida de dinero. Conceptualmente es eso. Ahora, viéndolo de esta manera, ¿por qué una reducción en el capital de trabajo sería una fuente de recursos? Porque una reducción en el capital de trabajo sería una fuente de recursos. Porque estarían en parte disminuyendo los activos y pues si disminuyen los activos sería una fuente, ¿no? Una disminución de activos Aunque, sería una fuente. Sigue. ¿no sería eso? Bueno, y es que pues las entradas, pues la fuente sería la disminución de activos, un aumento pasivo, pues que en parte se esté utilizando, se tenga una utilidad neta o la depreciación o algunos otros gastos en El efectivo, aumento ¿no? del pasivo también es una fuente, ¿cierto? Sí, Ahora mira lo siguiente. Si la plata que tengo en pasivos corrientes me aumenta, este dinero, este negativo de aquí sería mayor. Por lo tanto, el capital de trabajo sería menor y por eso sería una reducción del capital de trabajo y por eso sería una fuente. ¿Sí lo ves? sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tal si hacemos como unas pequeñas reglas lógicas? No sé, les propongo que hagamos unas reglas lógicas. ¿Listo? Entonces, digamos, mayor activo corriente. Arce, como lo dijiste ahora, mayor activo corriente significa ¿qué? ¿Qué, Significa profe? Mayor activo significa uso de recursos, sí. uso de recursos, ¿sí? Por tanto, si el activo corriente aumenta, ¿qué va a pasar en el capital de trabajo? Esto me va a producir un aumento en el capital de trabajo. Y ese aumento en el capital de trabajo va a tener un efecto de ¿qué? De uso.
¿sí? Uso de recursos. ¿Vale? Ahora, mayor pasivos corrientes. Mayor pasivo corriente. ¿Qué efecto tiene el mayor pasivo corriente? ¿Significa qué? Entrada de recursos. Bueno, Sí, significa una entrada de recursos que lo conocemos como una fuente, ¿sí? O fuente de recursos, ¿vale? Y, por tanto, si el pasivo corriente aumenta, ¿qué efecto tendría en el capital de trabajo? reducción de capital. Una fuente. Muy bien, me reduce el capital de trabajo y por lo tanto es una fuente de recursos. ¿Bien hasta ahí, chicos? Profe, un momentico. Es que, o sea, para mí no, o sea, no le veo el sentido porque para mí los activos es lo que yo puedo convertir en plata y los pasivos son las deudas. Pero entonces yo como digo que si me aumentan las deudas tengo más ingresos. Préstamos, ¿no? ¿No era algo así? Vení. Sepárame un momento, Juanca. Algo importante, ingresos, ¿sí? Son ventas o ganancias. O sea, la palabra de ingresos son ventas o ganancias, ¿sí? Y esto no es una fuente de caja. O sea, esta no es la fuente de la que estamos hablando, ¿vale? Hablamos acá de las fuentes de esta. Una fuente de caja significa el aumento de efectivo, ¿sí? Entonces, a mí me aumenta plata, ¿por qué? Aumento de efectivo. Pensemos en lo siguiente. Todos nosotros podemos tener plata en el bolsillo por tres únicas razones. Primera, porque me la gané, ¿sí? Segundo, porque me la prestaron. Y tercero, porque vendí un activo. Bueno, y los que tienen aportes de porque me la dieron los socios, ¿sí? Digamos, si uno tiene patrocinadores, pues, o aportantes. En su caso, los padres. Ustedes sí pueden tener fuente de caja porque sus papás les De dieron. sugar. Yo no tengo fuente de caja de esas. A mí mi mamá, mi papá ya no me dan plata. ¿Listo? ¿Vale? O sea, técnicamente yo puedo tener plata por estas tres razones. Ahora, lo contrario, usos de caja. El usos de caja es ¿qué? Salida de efectivo. Y yo puedo tener plata, yo puedo sacar plata ¿por qué? Porque me la gasto, ¿sí? Segundo, porque voy a pagar deudas. Tercero, porque voy a comprar activos, ¿sí? O cuarto, porque se la doy a una sociedad. En este caso, aporte a otro negocio, ¿vale? ¿Listo? Entonces, vamos a marcar los usos. Permítame jugar con los colores. Los vamos a marcar de azulito. Y vamos a marcar las fuentes, que es la llegada de dinero, la vamos a marcar de verde. ¿Listo? Entonces, volviendo a la regla lógica. Mayor activos corrientes. ¿Significa qué? Esto, porque voy a comprar activos. O sea, un aumento de activos, así sean corrientes, es un uso. ¿Sí? Juan. No sé, ¿qué, profe? Yo tenía la idea de que siempre que me hablan a mí de pasivos son las deudas que yo tengo por pagar y los activos es la plata que yo tengo en la mano para gastar. No necesariamente. Por ejemplo,
tú estás hablando con nosotros en la reunión de clase, estás con un computador, ¿sí? Yo me acuerdo que tienes unos audífonos y tienes un celular. Esos son activos tuyos, pero tú no los tienes en efectivo. ¿Sí ves? Ya. O sea, ellos, el concepto de activo corriente, que fue el que nos dijo Daniela, es que se pueden convertir en efectivo en un plazo inferior a un año, que también lo dijo Daniel Guzmán. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Uno espera cobrarlas, uno espera que se las pague en este año, ¿sí? Los inventarios. Uno espera venderlos este año, ¿ves? Sí. Pero no están en efectivo. Voy a interrumpir un momentico, pues yo lo veo, pues no sé, de una forma en la que, digamos, para poder estudiar en cuarentena, para mí me tocó conseguir un computador, entonces, pues, digamos, yo me hice una deuda, ¿no? O sea, un pasivo de comprar un computador, pero me entró un recurso que tengo el computador, entonces, pues, yo lo veo como de esa forma en la que el aumento de pasivo significa entrada de recursos porque conseguí algo, o sea, me hice una deuda sí, pero conseguí algo, conseguí un recurso que, ¿no? Y me gusta mucho, gracias Cristian, qué buen ejemplo, porque a todos nos pasó, por ejemplo, a mí ayer se me dañó el computador, yo tengo una Mac de las que estoy trabajando hoy, pero el Mac no me corre SAP, entonces tengo problemas para trabajar. Pero bueno, eso es alejado de la clase, pero técnicamente o la reparo o me endeudo y compro otro computador, no sé, bueno, algo tendré que hacer. Entonces mira lo siguiente, en el ejemplo de comprar un computador. Demos precios. ¿Cuánto valió el computador, Cristian? Más o menos, si nos quieres contar. 2.400. 2.400. ¿Y el crédito? Profe, ese sí no, no le puse cuidado. Fue mi mamá la que me hizo el favor ahí. Bueno, listo. Digamos que su mamá le prestó 2.200.000. ¿Sí? Y tú tenías 200.000. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, Vale. El uso de los recursos fue adquirir el activo, que es de ¿cuánto? De 2.400, porque salió este dinero, ¿cierto? O sea que acabamos en menos 2.400, ¿vale? Hay una fuente de recursos, porque hay un aumento del pasivo, o sea que en teoría te entró este dinero. O sea, más 2 millones. En este ejemplo que estoy simulando, Cristian, con tu ejemplo, ¿sí? O sea que el neto movimiento del recurso fue ¿de cuánto? De menos 200. ¿Sí lo ves? O sea, uso de los recursos, salieron los 2.400.000. Aumento del pasivo, aumentaron 2 millones, perdón, 2.200 acá. ¿Sí? Y el movimiento neto del recurso, menos 200. O sea, efectivo se te redujo, ¿no? En 200. En este ejemplo que estamos simulando. Ya me queda claro, profe. ¿Vale? Muchas O sea, gracias. el concepto, miren, la parte que necesito del cierre de nuestro curso es que empecemos muchísimo a pensar en los movimientos de los dineros. Nosotros no somos contadores. Yo no soy contadora. Ustedes no están estudiando para contadores. Nosotros estamos aprendiendo a hacer unas mediciones económicas de unas operaciones para calcular unos flujos de caja, para calcular una TIR y un BPN, que es lo que aprendimos a calcular muy bien y muy juiciosamente en el curso. A calcular un valor presente de unos flujos futuros, a calcular una viabilidad de un proyecto, eso lo sabemos hacer muy bien. Ahora vamos a hablar de qué, de los flujos para calcular esa viabilidad del proyecto. O sea, técnicamente, la viabilidad de la TIR y el BPN la vamos a calcular con el flujo libre de caja.
Pero para comprender el flujo libre de caja tenemos que aprender el capital de trabajo. Y para aprender el capital de trabajo, pues vamos a usar estas reglas lógicas. Comprendiendo que el activo corriente es que se pueden convertir en efectivo en un plazo inferior a un año, como las cuentas por cobrar o los inventarios. Y miremos exactamente lo mismo con el pasivo corriente. Entonces, con el pasivo corriente. ¿Qué pasa con el pasivo corriente? Se deben pagar en un plazo inferior a un año. ¿Pero qué significa? Que aún no se han pagado, que aún se deben. ¿Sí? Por esto, un aumento del pasivo es una fuente de caja. Así sea que la tenga que pagar el otro mes, pero es una fuente de caja. ¿Bien? Sí, profe. Ok. Ángela María, Angelita. Angelita. Ángela. Ángela. Daniel Soto. Daniel, ¿cómo vamos con estos conceptos? ¿Tú los estás apropiando adecuadamente? Profe, él te está respondiendo por Sí, ya le estoy Sí. entendiendo. Ya le estoy leyendo. Le estoy leyendo en el chat. Daniel. Bueno, te quedó mejor con el ejemplo. Listo, vamos a hacer otras cositas como más sencillitas. Listo, perfecto. Bien. Listo. Entonces, ¿mejor hasta acá? Profe, Dímelo. entonces, porque yo sí estoy como bien confundido. Yo el pasivo corriente, digamos que es un crédito que yo pedí, ¿cierto? Sí. El crédito es de 2.200.000. Así yo lo vaya a pagar en 2 meses, yo sé que es una salida de dinero para mí, pero en este momento esos 2.200.000 para mí están llegando, o sea que por ende están aumentando, ¿cierto? Exactamente, por eso es un aumento de efectivo, porque en este momento me lo prestaron. Que en el balance, pensemos algo así, el flujo de caja, Daniel, ve, el flujo de caja Nieto nunca es el balance, o sea, el balance es esto, el balance es una foto. O sea, si miráramos en este ejemplo que nos enriqueció Cristian, si miramos el balance antes de la compra, digamos que él tenía un activo que tenía una caja de 200.000. Cristian no tenía nada más, no tenía más, entonces tenía un patrimonio al otro lado, en este ejemplo, de 200.000, ¿sí? Él no tenía nada más, esa era su realidad antes. Tenía un patrimonio, tenía 200.000 en efectivo, era su patrimonio y lo tenía en efectivo. ¿Listo? El balance después de comprar, el que tenía, él ya tiene. Él no tiene en caja, él tiene 0. Tiene activo fijo, el computador. ¿De cuánto? De los 2.400. ¿Sí? Tiene al otro lado, tiene un pasivo. Digamos que esa persona que le prestó el dinero no le dijo, no me lo pague en un año, págamelo en año y medio. Entonces tiene un pasivo a largo plazo de 2.200, ¿sí? Y él sigue teniendo su patrimonio, así ya lo haya invertido en el computador de 200. Entonces, total activo.
mira, el activo de él ya vale 2.400 y su total pasivo y patrimonio ya es la suma de estos, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Antes él tenía solamente 200. O sea, este es su balance antes y este es su balance después. Entonces, Nieto, en el ejemplo que estamos poniendo de este ejercicio que fue muy provechoso, en el ejemplo que estamos poniendo, esto es una fuente porque me lo prestaron, entonces es una fuente hoy, ¿sí? Pero significa un aumento del pasivo, el balance, ¿sí? Y puede ser a corto o largo plazo. Un poco mejor. Nieto. Nieto. Sí, profe. Un poco mejor. Sí, profe, ya le estoy cogiendo ahora sí el tiro a esto. Sí, es abstracto. O sea, nadie puede decir que las deudas no existen, obvio, la deuda existe y la tiene que pagar, pero conceptualmente la caja fue una fuente. Y luego la salida del computador, para comprar el computador, fue un uso. Ahora, yo quiero preguntarles, la fuente del pasivo, ¿sí? Es de 2.200.000. ¿Es FCO, FCI o FCF? ¿Qué dicen? ¿Qué fuente es esa? Chicos. ¿No es FCI, profe? Sí, yo también digo que FCI. No, es FCF. Ajá. porque es flujo de caja de actividades de financiamiento. Es pasivo. ¿Sí ves? Ahora, el uso del dinero para comprar el computador es FCO, FCI o FCF. FCI, ¿no, profe? FCI. Sí, ese sí es FCI. Porque es flujo de caja de actividades de inversión. Es un activo. De hecho, es activo a largo plazo. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Va mejorando, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces, ahora, retomando. Tenemos un balance que es igual a activos, es igual a pasivo más patrimonio, donde hemos dicho que en la composición del activo hay una parte que se llama activos corrientes y otra parte que se llama activos fijos. Y en el pasivo hay una parte que se llama pasivo corriente y otra parte que se llama pasivo a largo plazo. Y el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente, donde ya tengo un dinero acá monetariamente asignado. Y ese dinero hemos dicho que capital de trabajo, si me aumenta el capital de trabajo, estoy usando los recursos y por lo tanto el signo es negativo desde caja. Si me reduce el capital de trabajo, es una fuente de recursos y el signo es positivo desde la perspectiva de caja. Entonces, el flujo libre de caja
que se llama Free Cash Flow también, por si en algún momento lo estudian en inglés, el FLC, el flujo libre de caja, que es el flujo con el que vamos a hallar la TIR y el PPN, es igual al flujo de caja bruto, que técnicamente es el EBITDA menos los impuestos. Recordando que el EBITDA es la utilidad operativa más las depreciaciones y amortizaciones. Entonces, es el flujo de caja bruto más o menos la variación del capital de trabajo. Entonces, si es una fuente, la sumamos porque es una reducción del capital de trabajo, y un uso que sería negativo por los aumentos de capital de trabajo, más o menos la variación en activos fijos, que sería un aumento de los activos fijos, que sería un uso del dinero, porque compré un activo fijo, es un uso del dinero, o una reducción de los activos fijos, que sería una fuente de dinero. O sea que el flujo libre de caja es igual a ¿qué? Perdón, sí, estoy diciéndolo bien. El flujo libre de caja es igual a la caja bruta menos el capital de trabajo, si aumentáramos el capital de trabajo, y menos la inversión en activos fijos, si aumentáramos los activos fijos. ¿Qué tal vamos ahí? Bien, profe. Bien. Bueno, entonces les propongo que tengo acá un ejercicio donde está el estado de resultados y el balance de 4 años. Por favor, calculen el flujo de caja libre. Voy a darles un momento a cada uno para que empiece a hacerlo, usando estas fórmulas. Ustedes tienen este archivo, tienen estas fórmulas, empiecen a hacerlo. ¿Vale? Cada uno en el orden que desee hacerlo. Y en algún momento tomaré el control de... O sea, ¿quiénes no están en computador? Yo, profe. Arce. Yo, profe. Santi, ¿hoy no tienes computador? O si tienes computador, pero yo no podría acceder a tu pantalla, ¿cierto? ¿Es eso? ¿Como las otras veces? Bueno. Listo, entonces empiezan a plantearlo. A plantear el de vida para que lleguen al flujo de caja. Yo estoy aquí. Voy a escribirle a algunas personas que veo que no se han conectado para verificar. Nats, tú ya entraste, ¿cierto? Sí, profe. Ok.
Profe, Dime. el que dice provisión acumulada, ¿es la depreciación o es otra cosa? No, la depreciación la encuentras acá en el estado de resultados. Está al final, se la separé, hace parte de Ah, eso. ok. De acá. Ah, gracias. Está en la fila 18, la depreciación del periodo. Profe, Dime. ¿se saca es con la utilidad operacional o con la utilidad antes de impuesto? Saca con la utilidad operativa. Santi, mira. Ventas Ah, no. menos gastos llega a la utilidad operativa. Ah, listo, gracias. Profe, ¿cuáles eran el flujo de caja de actividades de financiamiento? Flujo de caja, actividad de financiamiento. Lo del F, porque dice que, espérate, el flujo libre de caja es lo mismo que el... Flujo libre de caja es el flujo de caja bruto. Ah, ya. O sea, lo que hay que hacer es el flujo de... Ah, entonces ya lo hice. Ya, listo. ¿Es este flujo libre de caja? Creo que sí. ¿Rápido? Pero mal. Mentira, profe, no sé. Eh. Profe, Dime. lo de inversión de activos fijos se haría como el capital del trabajo, pero con el activo a largo plazo y los pasivos a largo plazo, ¿o no? ¿Cómo? No, el capital de trabajo, Santi, es No, el capital del trabajo no, profe. La otra, profe, la de inversión, la que sigue en la fórmula. activos fijos. La Eso, inversión profe. de fijos es el activo fijo que está en el balance, en el activo. Ah, solo activo, listo, profe, gracias. Era eso. Profe, ¿cómo daría entonces el flujo libre de caja? Voy a calcular. ¿Lo calculo ya? Pues yo tengo algo, no sé si está bien. Y profe, calcúlalo. ¿Lo calculo tan rápido? A ver. Vamos a calcular el flujo libre de caja, que también se llama free cash flow. Entonces, sería igual a la utilidad operativa más las depreciaciones. Y aquí llegaría algo que se llama EBITDA. A esto le resto los impuestos y llego a algo que se llama flujo de caja bruto. Ahora, voy a calcular el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo tiene unos activos corrientes y unos pasivos corrientes. Y entonces el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente.
Acá voy a poner la utilidad operativa. Las depreciaciones. El EBITDA, que es la suma de estos dos. Y los impuestos, que son estos. No. ¿Cómo van a ir con el EBITDA y el flujo de caja bruto? ¿Les dio? Sí, profe, por ahora Sí, está profe. igual. Estos son más fáciles porque son muy lógicos y vienen del estado de resultados técnicamente. Y flujo de caja bruto. Listo. Ahora vamos entonces a ver. Vamos a calcular la variación del capital de trabajo. Entonces sería este menos el anterior. El anterior no lo tenemos, que sería 0. Entonces aumento. No, perdón. Este menos. Mucha lenteja yo. Ah, pero sí. Este menos el anterior. ¿Y por qué tengo hoy todo tan... esta letra tan pequeña? No me permite entender bien. Entonces acá este es el capital de trabajo. Acá es un aumento. Acá es un aumento. Aumento. Y acá es una reducción. ¿Cierto? Entonces, los aumentos del capital de trabajo en flujo de caja serían positivos o negativos. Negativo, ¿no, profe? Muy bien. Entonces sería Diez en punto. ahora hagamos miremos el activo fijo. El activo fijo me dice que tiene. Sería el activo no corriente, que es este. Las variaciones del activo fijo. Claro, esta reducción del activo fijo
es positivo en caja. Profe, ¿de dónde sacaste ese 871.000 activo fijo? ¿Y por qué le sumaste el activo fijo? Le sumé, Bueno, ¿qué hiciste ahí? No entiendo. calculé la variación del activo fijo. Pero el activo fijo no es el no corriente. ¿No tomé el activo fijo? No, si digo que ¿por qué estás usando activo fijo si el capital de trabajo es con los corrientes? No, yo ya hice el capital de trabajo, está acá. Este es el segundo renglón. Mira la fórmula, Santi. Flujo libre de caja es la caja bruta más o menos la reducción del capital de trabajo. Ah, me faltó lo rojo. Más o menos inversión de activo ¿De la fijo. fórmula? Ya, listo. Me faltaba ese pedazo. Profe, para calcular la caja libre, si la variación nos da positiva, le tenemos que cambiar el nombre, el signo, digo. Sí. Vale. En las variaciones técnicamente es la contraria, ¿no? Porque en caja ocurre lo contrario a lo que ocurre. O sea, si yo aumento el activo, en caja salió dinero. Y si yo reduzco el activo, a caja me llegó dinero. O sea que una reducción del activo es positiva en caja. ¿Cómo vamos ahí? ¿Les dio lo mismo? Chicos, Profe, ¿por qué pusiste el primer signo negativo, el de 30.719 y el de 871.000? porque son aumentos. Y los aumentos del capital de trabajo es un uso de recurso y el aumento del activo fijo es un uso de recurso. Pero el primero no tiene ningún precedente, entonces... Sí, técnicamente el primero no deberíamos calcularlo. O sea, el primero uno debería dejarlo así. Ah, ya sí, entonces ya. Y así debería quedar. O sea, los primeros no deberíamos calcularlos porque no tenemos dato del anterior. O sea, y tampoco la empresa nació en el 2015. Esto ya es una empresa. Voy a titular el año. Entonces siempre ponemos eso en cero. Sí, pero cuando estemos haciendo la modelación del ejercicio que vamos a hacer este viernes, Nats, este viernes vamos a hacer un ejercicio ya de supuestos porque este es histórico, ¿no? O sea, este ejercicio de hoy es histórico. Es sobre cifras históricas. De una empresa que ya existe. El viernes vamos a hacer el flujo libre de caja de un ejercicio de supuestos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de supuestos, ya sería algo de planeación, estimación de cifras futuras. Entonces ahí el año cero no existe el menos cero, entonces se quedaría negativo, quedaría vacío. Planeación de cifras futuras.
Quiero validar si todos quedamos igual. Sí, profe. Rubén, Sí, profe. ¿bien? Sí, me falta el del año 2015. No me acuerdo cuánto daba. El del 2017, 18 ya lo tengo. Acá lo ves enfrente, míralo. O sea, técnicamente eso está en ceros porque no hay precedente. Ah, listo. Entonces ya lo Para tengo. comparar. O sea, está bien la apreciación que hace acá. Acá no hay precedentes para compararlo con el anterior. ¿Listos? ¿Listas? ¿Bien? ¿Sí? Profe, ¿cómo se hace ese aumento? Mira, Nieto, el aumento lo haces comparando el de este año contra el anterior. Al revés, ya. Ah, sí, el presente menos el anterior. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿todos los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces necesito pedirles algo. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para montar otro tema que no pensé que lo fuéramos a hacer tan rápido. Profe, antes de que sigas, podría subirlo un segundito para mirar cuánto dio, que estaba atrasadito. Listo, entonces Gracias, voy a profe. dejar la pantalla en esto, déme un momento y monto otro pequeño ejercicio en el Moodle. ¿Listo? No pensé que afortunadamente fuésemos a avanzar tan rápido. Dale, Voy a dejar compartido este. Denme unos minutos. Ahí están viendo mi Excel, ¿cierto? Chicos, ¿está Sí, sí, profe. Sí, profe. listo? Entonces, me alejo un momento. ¿Y ahí que ven? ¿Mi Excel? ¿O nada? Pues se paró la pantalla, creo, pero Una cosa digamos que rara, sí. La profe. veo Sí, como se ve bugueado, como está como estirado. Ah, ya, ya, allá. ya. Sí, ya ahora sí. No tengo la función de dos pantallas. No tengo la función de dos pantallas. Bueno, pues, toca que me esperen un momento. Entonces, dejo de compartir. O sea, la máquina no me procesa las dos cosas a la vez. Denme un ratito. Pueden tomar un café. ¿Cómo? Pausa para lavar los platos del desayuno. Hágale, hágale. Vaya un momentico a eso. Me alejo. Estoy acá. Dejo de compartirles. Denme un momento y organizo.
chicos. Listo, chicos. Ya estoy cargando el documento para que podamos acceder a esa parte de la clase. No, está genial. Va, y les tengo una buena noticia. ¿La quieren ya o más tarde? Cuente ya. Láncela, profe. Ya. Ya, profe. Quiero proponerles algo para el examen final. Esperen subo, que ya me di cuenta. En Moodle tienen un segundo archivo en Excel que se llama parte 2, punto de equilibrio multiproducto. Por favor, Brandon. Bueno, pero les voy a contar entonces las ideas que tengo para el examen final. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces tenemos la siguiente. Les voy a proponer esto. Para el examen final, quiero hacer un examen por escenarios, donde todos, o sea, cada uno tendría un escenario diferente. ¿Sí? Y el ejercicio, o sea, la idea es que sea seguir un ejercicio de clase, o sea, como lo que estamos haciendo hoy, planteamos el ejercicio y luego cada uno tiene su escenario. Y después de eso, cada uno resuelve su ejercicio y me lo sustenta. Y en esa sustentación yo haré varias preguntas. Pero no es un ejercicio como donde ustedes tengan, o sea, la evaluación que quiero hacer no es una evaluación para quemarlos, por así llamarlo, ni una evaluación para ver que no saben, sino justamente, por ejemplo, ahora que estábamos discutiendo las fuentes, los usos, cómo distinguir una cosa de otra, lograr que se aprenda eso. ¿Qué piensan? Profe, entonces, ¿cómo así tendríamos horarios para sustentarle o es durante las 2 horas? O cómo no, porque si no, no se puede. No, yo lo que quiero hacer es coger, por ejemplo, el grupo de las 9 de la mañana, que son 30, ¿sí? Que estén 15 el miércoles y 15 el viernes, ¿vale? Y en esas 2 horas hacen el escenario y responden preguntas, ¿vale? Y lo mismo con el grupo de las 11 de la mañana. O sea, yo no me... Miren, literal, se los quiero decir, yo no me quiero inventar a esta hora un trabajo final bien complicado y ponerlos a quemarse para un trabajo para la otra semana. Yo quiero garantizar que aprendan, o sea, mi meta es que aprendan. Y yo pienso que estas materias se aprenden haciendo y aplicando cosas, no son unas materias como de resumirse leyendo un texto y sacar unos apuntes y unos procesos de conceptualización. No, acá el proceso de conceptualización se logra haciéndolo.
Entonces, lo que yo quiero hacer de la evaluación es eso, hacer un ejercicio que permita que ustedes apliquen lo que han hecho en INGECO, que me permita ver qué han aprendido de INGECO, que me permita identificar si han aprendido cosas de INGECO para yo determinar si aprueban el curso, o sea, ver qué han aprendido. Yo ya, o sea, hay cosas de la evaluación cuantitativa que ya no, que podré usar para determinar esa decisión si se aprueban, pero hay otras que no. Hay muchas personas que yo no observo que trabajen en INGECO, otras que sí. Obvio, las que han trabajado van a tener mucha más facilidad para resolver esa solución por escenarios ese día. Los que apenas van a empezar a trabajar, pues van a aprender. Pero es que si los pongo a hacer eso, voy a garantizar que aprendan. Ahora, si en ese momento no alcanzan o algo, pues prolongamos la entrevista de cada uno. O sea, cuando yo les digo entrevista de cada uno, es que hay algunas personas a las que las preguntas ya tengo mucha claridad de las preguntas que les voy a hacer y sé que las van a entender rápido. Otros tal vez se tarden un poco más. ¿Qué piensan de eso? Chicos. Cuando usted dice que cada uno tiene su escenario, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, estoy planteando un proyecto donde planteamos el pronóstico, el crecimiento planteamos el flujo de caja de un ejercicio y a ese flujo de caja le planteamos la TIR y el PPN. Y cuando te digo escenarios, es que a cada uno le voy a dar datos de crecimiento diferentes de los flujos del estado de resultados. Y basándonos en los datos diferentes del estado de resultados, pues cada uno tendrá un flujo de caja diferente. Y si tiene un flujo de caja diferente, va a tener una TIR y un BPN diferente. Y si tiene una TIR y un BPN diferente, su interpretación del ejercicio va a ser totalmente diferente. A eso me refiero de escenarios. ¿Cómo lo ven? Profe, y las preguntas son a cambio, o sea, los demás escuchan lo que me preguntas y eso, ¿cierto? No, los demás salen de la sala. Ah, ok, vale. Se queda cada uno conmigo, empiezo en orden. O sea, cuando empiecen o sea, yo planteo el ejercicio, entrego el ejercicio y llegamos hasta un punto juntos, ¿sí? Y de ahí les doy el escenario a cada uno y todos salen de la sala. Y el que empieza a entrar, me empieza a decir por chat. Por ejemplo, Alejandro me escribe, listo, profe, tengo lista mi respuesta, entro a la entrevista. Nadie más puede estar en la sala. ¿Sí me entiendes, Ale? Sí, profe. Sería así, o sea, no hay nadie más en la sala, o sea, ni situación escénica, ni pánico escénico, porque es que voy a hablar frente a los otros y me da pena. No, justamente quiero evaluarte a ti, cómo aprendiste eso, y es Ángela y Alejandro. Ah, ok, profe. Vale. O sea, es trabajable. Yo no voy a hacer una cosa para quemarlos, ni para ponerlos a saber física cuántica, no. Es un ejercicio como los de ahora, como los ejercicios que sabemos hacer. De hecho, este viernes voy a tener el primer simulacro. Ya planteé el primer ejercicio, pero no lo acabo de resolver pues con las variables de simulación de escenarios. Pero este viernes vamos a tener un ejercicio completo. Mejor dicho, la clase de este viernes resuelve mucho esa metodología, ¿vale? Pero me interesa mucho saber qué piensan. No, profe, pues esperemos al viernes a ver cómo nos va con eso. Háganlo. Pues está interesante la propuesta. Pues, ¿qué tal si esperemos al viernes? Hacemos el ejercicio el viernes, ver que lo hayan comprendido mejor, que ustedes con el ejercicio del viernes sientan que lo saben hacer. Si ustedes el ejercicio este viernes lo saben hacer, van a estar muy listos para la evaluación la otra semana. Y lo que a cada uno en ese momento le daré es, ve, a ti las ventas te van a crecer el 8%, a ti el 14%, a ti el 17%, a ti el 11%, tú vas a tener una tasa de costo de oportunidad del 10%, tú vas a tener una tasa del costo de oportunidad de no sé cuánto,
y calcula la TIR, calcula el BPN y dime qué entendiste. Básicamente las preguntas son dime qué entendiste. Dime qué pasa si vendes más, cómo se afecta el flujo, dime qué pasa si vendes menos, cómo se afecta el flujo, que ya es muy lógico, porque si vendo más, pues tengo más caja y entonces el flujo es mejor, y si tengo un flujo mejor, la TIR del proyecto es mejor. Ah, no, que vendí menos, entonces tengo menos caja, y si tengo menos caja, tengo menos flujo, y si tengo menos flujo, tengo pues obviamente menos TIR, y el proyecto se hace menos viable. Pero yo no me voy a poner a rebuscar ahora en problemas complicados. Ni tengo ganas, ni tengo tiempo. No, bueno, más difícil es tiempo. Las ganas a veces me toca buscarlas, pero lo más difícil es, no, que ¿para qué se me va a poner uno a complicar la vida? ¿Qué piensan? Ve, profe, tengo una preguntita. Dime. ¿Habría que compartir pantalla? O sea, digamos, en mi caso, lo harías como por el celular, te mostraría la pantalla. ¿No importaría eso? Si quisieras, si no tuvieras en ese momento la posibilidad de la conexión, me podrías mandar el archivo al WhatsApp, por WhatsApp. Yo lo abro en mi computador y tú lo vas a tener en otro computador y me explicarías. Ah, bueno, también, sí. O sea, los dos lo tendríamos a la vez. Si no me puedes compartir, como vamos a estar solos en la sala, hablaríamos de cada punto. Yo te evaluaría que lo hayas hecho, evaluaría tu resultado, o sea, revisaría tu resultado, revisaría que lo hubieras hecho y que me pudieras hablar de eso. Entonces yo te diría, mira, tal cosa, no sé qué, de tu escenario, ¿no? Porque cada uno va a tener un escenario diferente. Dale, profe, gracias. ¿Bien hasta ahí, chicos? O sea, vamos a inventárnoslo. Yo no quiero llenarlos de trabajo ahora, no quiero ser esa profesora que les llena las cosas de trabajos para que ustedes entreguen por entregar, sino un proceso de aprendizaje. Si aprenden a formular un proyecto, a medirlo, a sacarle TIR y VPN, vea, la sacamos del estadio, o sea, hicieron lo que necesitaban hacer. Porque mañana se inventan ustedes algo, no sé, lo que sea de ustedes, de su ingeniería, se inventan algo y si le saben poner números a eso y saben viabilizarlo y saben conseguir un inversionista, ya aprendieron IGECO. Es que Silvio alguna vez me dijo una frase que me gustó mucho, el que no aprende es problema de cada uno. Sí, es problema de cada uno. Miren cómo me fue en la evaluación 2. Monté esos parciales, trabajé todo eso y me equivoqué cuando las transcribí y al final las preguntas me quedaron mal hechas y me tocó valer algunas preguntas buenas y otras malas. ¿Por qué? Pues ya que, y me gasté horas, créanme, horas, casi 2 días montando esas evaluaciones. Y ese día fue terrible, terrible. Todo el día tuve estrés. Me quedaron mal formuladas, bueno, cosas, me equivoqué. Lamentablemente, hay cosas que hago muy fáciles y otras que me equivoco al escribirlas. Ya, bueno, listo. Pero entonces ahora yo quiero garantizar si aprendieron. Voy a definir si aprendieron. Voy a definir el aprobado del curso si aprendieron. ¿Cómo voy a ver si aprendieron? Si llegan a calcular la TIR y VPN en un ejercicio con flujos. Que vamos a llevar el ejercicio de flujos juntos, claro. Miren, ahora todos lo hicimos y llegamos rapidísimo al resultado. Con facilidad podrían hacerlo. Pues si han estado en clase, ¿no? Si han estado atentos. Pero profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo así? Entonces, si pasamos o no pasamos, depende del examen final. ¿No importa entonces las otras notas que hayamos tenido o qué, profe? Digamos que hay cosas que si nos vamos a notas de las notas anteriores, si nos vamos a la metodología tradicional de la evaluación, hay muchos de ustedes que ya ganaron el curso. Si nos vamos a la parte cuantitativa de los números, ya hay muchos que obviamente está ganado. Y todas estas personas que siempre están en clase, que siempre están atentos, que siempre están preguntando, que yo veo que hacen las cosas con mayor razón. Pero ahora, para cerrar el curso, ¿yo qué quiero? Quiero hacer una evaluación desde el punto de vista integral, de que cada uno haga algo y me pueda explicar eso. ¿Ves? Ya. O sea, es lo que quiero. Ah, ok. No, sí, yo lo decía, profe, porque pues qué tal que, o sea, porque, pues qué tal que, digamos, en ese examen, a la persona que sí, que ya está, ya ha pasado el curso, pero en el momento se equivoque en X u Y cosa, entonces por eso no pasaría el curso, es que eso es lo que, pues No. como que estaba entendiendo. Y en ese momento se equivoca en X o Y cosa, justamente cuando la esté sustentando la puede corregir, ¿no?
Ah, ok, profe. Revisando y yo le diga, ve, multiplicaste lo que no era, o sumaste lo que no era, o restaste en vez de sumar. Si lo corrige, le da el resultado, ¿no? Sí, sí. Y justamente nos daríamos cuenta que sabe lo que tiene que hacer en esa parte, Ok. ¿vale? Vale, profe. Bueno, les pido entonces que ya tienen abierto el otro archivo. Sí, profe. Listo. Quiero ir primero a la explicación gráfica. Esto fue una parte que me quedó abierta de una clase hace 15 días, creo. Entonces, quiero hacer la explicación en primer lugar conceptual y voy a usar la explicación gráfica. Entonces, pensemos, vamos a hablar del concepto de punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es un punto en que ni gano ni pierdo. Esa es la apreciación conceptual del punto de equilibrio. Y la explicación gráfica es, vamos a considerar un plano cartesiano donde hay un eje de cantidades X y hay un eje Y de dinero. Entonces, el dinero va a depender de las cantidades. Entonces, hay unas cantidades, perdón, miremos la línea verde. Sin importar las cantidades que yo venda 0 unidades o venda muchas unidades, siempre va a tener costos fijos. Hay una cantidad monetaria asignada a los costos fijos. No importa las unidades que yo venda o que no venda, ya tengo que pagar costos fijos. ¿Listo? Y hay unos costos variables, que es la línea azul, que dependen de ¿qué? Los costos variables totales dependen de, a medida que yo del costo variable de cada unidad, a medida que yo vendo 0 unidades, pues el costo variable, la línea azul, es 0. Pero si yo estoy aumentando las unidades, ¿qué estaría pasando con el costo variable total, con la línea azul? ¿Crece? La línea de los costos totales estaría aumentando porque a medida que yo estoy vendiendo más unidades, pues mi costo variable total está aumentando. ¿De acuerdo? Y luego llego entonces al costo fijos. El total costos fijos es igual a ¿qué? Perdón, al total de costos, que es igual al costo fijo más el costo variable. O sea, los costos fijos, que no importa las unidades que yo venda, siempre van a ser iguales, más los costos fijos, los costos variables totales, que van a aumentar a medida, van a presentarse a medida que estoy teniendo más ventas de unidades. Entonces estoy llegando al total de costos. ¿Entendida la línea morada? La línea morada es como si sumara la línea verde con la línea azul. Sí, profe. Ahora mírenlo desde el punto de vista gráfico. Yo pienso que para nosotros es más fácil los planos cartesianos por nuestra primaria, por nuestros conocimientos de básica primaria. Miren lo siguiente, la línea morada va a empezar ¿en dónde? Cuando tengo 0 unidades vendidas, mi línea morada empieza ¿en dónde? En los costos fijos. O sea que cuando vendo 0 unidades, mis costos totales van a ser iguales ¿a qué? A los costos fijos. Y a medida que voy aumentando, y siempre la línea morada va a ser paralela a la línea azul. Es decir, mis costos fijos van a estar aumentando a medida que mis costos variables van a estar aumentando. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien, listo, gracias. Gracias por responder. Ahora miremos lo siguiente, las ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un precio de venta unitario que al multiplicarlo por cantidades, pues mis ventas totales van aumentando. Evidentemente, habrá un momento en que las ventas totales sean inferiores a los costos totales, porque todavía no he vendido las suficientes unidades que me paguen todo. Pero luego llegará un momento en que mis ventas son superiores a mis costos. A ver, ¿será que yo puedo insertar en este gráfico? ¿Puedo insertar, puedo rayar este gráfico? No sé, a ver. Venga a ver si yo puedo rayar este gráfico. ¿Con qué? Tal vez con esto. Esta zona de acá. No me deja. ¿Será que uno puede escribir en el gráfico? Me lo mueve. Profe, ¿puedes usar las opciones de tablero de Zoom
Creo que eso sí te deja rayar. Pues rayarías la pantalla, pero sirve. Las inhabilitaron desde antes de ayer. Qué sad. Sí, las inhabilitaron, las funciones de tablero las inhabilitaron por cosas de seguridad. También inhabilitaron que ustedes puedan tomar que ustedes puedan, se hizo más difícil cuando yo voy a compartir, les invito a compartir pantalla y varias cosas. Pero bueno, no invirtamos más tiempo en esto. Este triángulo que hay cuando la línea de las ventas supera la línea de costos, ¿qué sería? A los costos totales, ¿este triángulo qué sería? Ganancias. Sí, señor, ganancias. Muy bien. ¿Y el triángulo en que la línea morada supera la línea amarilla, qué sería? Pérdidas. Pérdidas, porque los costos superan a las ventas. Entonces, cuando los costos, que la línea morada, me supera las ventas, estoy dando pérdidas. Pero cuando las ventas me superan a los costos, estoy dando ganancias. O sea que este punto de aquí es que... Punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio. Donde no pierdo ni gano. Exacto, no pierdo ni gano. Vendo lo mismo igual a mis costos. ¿Sí? Entonces vendí lo mismo, o sea, ni gané ni perdí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces miremos las fórmulas. Entonces, las fórmulas son para el concepto del punto de equilibrio. Entonces, la empresa no pierde y no gana dinero. Entonces, debe existir un volumen de ventas que me permita que las ganancias sean igual a cero. El punto de equilibrio en unidades es igual a la carga fija dividida entre el MCU. Técnicamente la carga fija es como los costos fijos, que en nuestra explicación gráfica sería ¿cuál? La verde, ¿de acuerdo? Dividido entre el MCU, que es la ganancia de cada unidad. Acá está la explicación. Entonces, carga fija es todos los costos y gastos y demás compromisos de la empresa que afectan las utilidades y que son fijos o no dependen del volumen de ventas. Es decir, vendiendo una unidad o vendiendo miles de unidades, la carga fija siempre será la misma. ¿Bien? Entonces, bueno, acá está la repetición. Carga fija dividida entre margen de contribución unitaria. Ahora, la carga fija es igual a costos fijos totales, más gastos fijos totales, más intereses fijos totales. Entendiendo la carga fija como la utilidad, los costos, los gastos, los intereses que debe pagar la empresa independiente del volumen de ventas. Y MCU, que está acá en la fórmula, MCU es margen de contribución unitario, que es igual al precio de venta neto menos el costo variable unitario. Entonces el MCU lo vamos a entender como la ganancia de cada unidad o la ganancia unitaria. Y el precio de venta neto es igual al precio de ventas menos los descuentos de ventas menos las comisiones de ventas. Y entonces, cuando quisiéramos hallar el total de costos o costos totales, serían igual a los costos fijos totales más los costos variables totales, donde los costos variables totales serían igual a el costo variable de cada unidad por las cantidades. Estas son las fórmulas. Entonces les pido que hagamos este ejercicio. Vamos a... Profe, una pregunta. ¿Sí? Eso que nos dicen allí de gastos generales, ¿lo tomamos como gastos operacionales? ¿En qué parte? Allí en el ejercicio dice gastos generales después de si la empresa tiene costos fijos. Sí, señor, esos serían los gastos operacionales. Vale, profe. Entonces vamos a determinar las ventas. ¿Sí? Vamos a las ventas. Entonces tenemos el producto azul.
O sea que los totales serían ¿cómo? ¿Cómo hallaría los totales? Cantidad por precio unitario. Muy bien, cantidad por precio. Ahora voy a calcular los costos. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Miren, dejen vinculadas las unidades al anterior, ¿sí? Es decir, las unidades de los costos son calculadas a las unidades de las ventas. Y me dice que los costos son 7.670, 4.234 y 5.114. Entonces, este es total costo variable. Y esto no se llama precio unitario, sino que se llama costo unitario. ¿Listos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora le vamos a sumar los costos fijos. ¿Son de cuánto? 110, 832, que este es un dato del ejercicio. Entonces acá nos vamos al total costos de ventas, que es igual al costo fijo más el costo variable total. Profe, y lo que dice costo general, gasto general, ¿dónde se pondría? En el estado de resultado, los gastos van después de la utilidad bruta. Ah, ok, profe. O sea, los costos no es lo mismo que los gastos. Hola, Lina. Buenos días. Bien, ¿y tú?
¿Listo, chicos? ¿Vamos ahí todos? Sí, profe. Vale. Entonces, debido a la hora, les voy a proponer, les va a quedar de tarea la distribución de utilidades y el cálculo del dividendo por acción. Esto les va a quedar... Profe, ¿todos son socios comunes? ¿Los consideramos ahí? Sí, señor. La respuesta les va a dar 42 pesos con decimales. No me acuerdo cuánto es, ¿sí? Esto les queda de tarea para el viernes. El viernes vamos a calcular el punto de equilibrio. Parto del viernes de que ya hicieron la tarea. ¿Vale? ¿Listos? Vale. ¿Bien? Vale, profe. Bueno, chicos, me gustó mucho tenerles hoy en clase. Nos estamos comunicando. Cualquier cosa estaré atenta a sus dudas. Porfa, hagan la tarea. ¿Vale? Ok, profe, listo. Bueno, Vale, profe. Chao. cuídense. Chao. Bien, chao. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao. Gracias. Está bien. Chao, profe, que estés bien. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, cuídense. Hablamos. Chao, Juanjo.